Muchas gracias de nuevo por estar en Voces del Tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, a quien admiro por su trayectoria literaria y también por su trabajo periodístico. En verdad, hay muchas cuestiones en las que nuestro invitado está involucrado, pero le vamos a pedir al profe José Natividad que nos diga, que nos salude el día de hoy, cómo se encuentra y nos cuente. ¿Quién es José Natividad Ixchec? Bienvenido. ¿Qué tal, Iracema? Mucho gusto en conocerte, en oírte. Em, bueno, pues mi nombre completo es José Natividad Ixchec. Actualmente estoy radicando en Mérida, que es donde yo trabajo, me desempeño, pero soy natural de una población más al sur de la península, que es Peto, así se llama, Peto. Bueno, yo soy maya hablante es mi primera lengua, es mi madre materna. En algún momento vine a Mérida a estudiar, pude hacerlo como muchos otros que salimos del pueblo, con muchas dificultades. En fin, ahora ya estoy aquí. Este, en mi perfil del Facebook aparezco como periodista y como profesor. Este, en algún momento en mi perfil también tuve como escritor, pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que es una palabra muy atrevida, como para decir soy escritor. No, realmente no me considero escritor. Entonces, más bien mi trabajo ahora estoy concentrado en el trabajo educativo. Actualmente doy cursos de lengua maya, me invitan a dar cursos de lengua maya. Doy clases en el centro interinstitucional de lenguas, que es de la UADY, de la universidad. También doy clases de literatura en lengua maya en Bellas Artes. Son esos dos lugares y hago trabajos independientes, doy clases en línea y de esa manera pues ese es mi trabajo actual. Digo que soy periodista porque en el 94, ya hace rato que yo comencé a hacer periodismo en un periódico, pero hice más de 15 años y luego ya cuando yo me quité, comencé a hacer mi propio camino. Me dije, ya no me voy a emplear, ahora voy a hacer cosas que yo quiero hacer. Y así comencé un proyecto mío, no mucho de ganar dinero, realmente no soy un hombre de negocios. Y entiendo también que muchos, que los que venimos de los pueblos, no somos muy buenos para los negocios, así que me las ingenio. Entonces, yo me creé una página web que se llama el chilambalam.com y pasado un tiempo, por las circunstancias, abrí otra web que se llama mayapoliticon.com. Esas dos páginas web las alimento yo, escribo yo ahí. Algunas personas han colaborado también, pero la mayoría de las notas las escribo yo. No tomo de otras partes, yo las escribo. Si tengo cosas que escribir, las escribo y las subo en la web y las comparto en mi Facebook, en el Twitter o en X hoy, ¿no? Pero hasta allá es una especie de apostolado, una especie de colaboración para los que les interesa la cultura maya, en general la cultura maya. Yo comencé la página, el chilambalam.com, para contar historias como las vemos nosotros, los que crecimos en el lugar. Eh,
Porque ahorita con las tendencias turísticas, mucha gente cuenta muchas cosas, definiciones de apellidos, por ejemplo, leyendas mayas, y, que son de consumo extranjero, de interés extranjero, y hay muchas historias que corren y muchas falsas, muchas muy malas. De ahí yo comencé, dije, si otros lo cuentan, ¿por qué no contarlo yo, yo soy el referente, yo de primera mano? Y así comencé el Chilambalam. Es la parte bonita que pasan en los pueblos, que interesa de los pueblos, las historias, las leyendas. Pero pasado el tiempo, conforme yo me involucraba más con la vida de los pueblos, viajaba mucho a los lugares, hice vínculos, conocí amigos, comencé a ver la otra realidad, que es la realidad más difícil, la parte social, en donde pues la gente es abusada de ella, donde la gente es despojada, en donde la gente es despreciada porque viene del pueblo, ¿no? Entre comillas. Y así yo comencé a escribir sobre otras historias. Y esas historias no son muy agradables, no se venden, no, en el sentido de que no gusta de leerse, pues ¿por qué no? Y así yo lo comencé a poner en el Chilambalam, pero no, no respondían, ¿no? Así que yo pensé hacerme otra página en la que yo pudiera publicar las cosas duras, que es la parte social, la parte política de la vida de los pueblos. Así nació mayapoliticom.com. Es simpático porque el nombre viene de dos palabras, maya y politicom. Ese politicón griego, yo pensé en el politicón, que el hombre es un animal social, ¿no? Político. Pero es curioso porque en maya, y ya sabemos, los que hablamos acá en yucateco decían, el nosotros es toón, nosotros. Cuando yo digo maya politicón, no digo coón, digo, bueno, pero hay gente que lo tomó así, oye, qué interesante el nombre, porque combinación de la maya y fíjate, pura coincidencia, ¿no? Bueno, pues ahí están. Ya tiene la página web, ya van para sus 15 años. Nunca he recibido pagos por ellos, ni pido pagos por ellos. Y y lo voy a seguir haciendo mientras tanto. Ahora, los que tienen páginas web saben que hay que hacer pagos de alojamiento, del hosting, de lo que llaman, comprar cada vez en cuando el dominio mayapoliticon.com, chiamalan.com, hay que pagar por ellos eventualmente. Todo esto lo hace un compañero con quien comencé el trabajo. Él trabaja en Internet y aloja en su espacio estas dos páginas. Y él vigila que no se caiga. Alguna vez lo han querido tirar, pero ahí permanece y vamos pasándola, van corriendo los años y ahí está. Esta es mi parte periodista, ¿sí? Cuento historias bonitas y cuento historias malas, que son muy malas las que hay hoy, ¿no? Pero lo afortunado es que cada vez hay más medios, de comunicación que les interesa esos temas, por ejemplo, las inmobiliarias que vienen, se posesionan, talan lugares extensos de árboles, construyen casas y lo que llamamos megaproyectos, aquí se gusta mucho de que los criaderos de cerdos y son grandes empresas que contaminan toda la tierra, los pollos. En fin, hay un gran problema en la península de Yucatán. Hay mucha gente que lo anda diciendo, reportando. Cada vez hay más gente que tiene conciencia de esto y se manifiesta, sale a las calles a protestar en los mismos lugares. Y eso es muy interesante y ojalá que siga así. Esa es la parte periodística.
en la parte esa de educativa es donde yo ahora tengo más puesta mi dedicación, pues pensando qué es lo que yo podría aportar para que tuviera permanencia, para que pudiera servir eventualmente a otras generaciones. No, más que todo agradecer por darnos una amplia fotografía. Yo sé que la vida de cada quien lleva tantos detalles y tantas historias, pero por darnos una foto de lo que ha sido su recorrido, profe. A mí me gustaría preguntarle, usted nos comentaba que su primer idioma es el yucateco. Y pues ya sabemos muchos que nuestros idiomas muchas veces son los vehículos que nos ayudan a comprender el mundo y a ver el mundo como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que habla, por ejemplo, no sé, digámosle el idioma japonés a alguien que habla el idioma español, tiene ciertas percepciones o concepciones del mundo que diferencian entre ambos idiomas. Y a mí me gustaría preguntarle cómo, profe, cuando usted era niño, con su lengua materna, em, concebía el mundo que luego me imagino más tarde descubrió que era visto de otra manera cuando ya usted estuvo más fuera del entorno familiar y comunitario. Bueno, pues cuando uno es niño, uno vive las experiencias, pero no se las explica, ¿no? No es consciente de situaciones y por eso pues uno es feliz. Ya luego uno se entera de todo y entonces ya se hace infeliz. Pero no, de niños realmente yo crecí en una familia demasiado pobre. Mi papá era jornalero, tenía que irse por trabajo. Alguna vez es milpero, o sea, hacía su parcela, su maíz y demás, pero no podíamos vivir de eso por muchas razones. Así que alguna vez lo hacía y luego se iba y en fin, terminó más bien siendo jornalero que campesino. Este, y nosotros pues teníamos que ir a la escuela y demás. Una cosa que yo me acuerdo de la escuela es que me costaba mucho hablar. No puedo opinar, me preguntan, quedo callado. En una ocasión, me dijeron que debía yo recitar en esos días cívicos. Los lunes es el día cívico, todos se reunían en la cancha y alguien cantaba, hacían cosas, ¿no? Declamaban, yo iba a declamar, pero realmente no sé por qué acepté o me lo impusieron, pero sí a mí me costaba mucho hablar. Así que fue una muy mala experiencia porque allá se me trabó todo, me hice bolas y me puse a llorar y me sacaron de allá. En fin, hablar en público siempre de niño no pude hacerlo. Había otros más seguros, pero yo no lo pude hacer hasta, según me dicen, es más, mis papás creían que yo era mudo y creo que no sé hasta qué tiempo yo comencé a hablar, más o menos. Este, pero luego me di cuenta, ¿no? Como si bien yo no hablaba en la escuela, se debía a una razón, me lo explico ahora, porque yo no podía hablar en español como los demás hablaban, sino que en mi casa hablábamos todos maya y solo cuando mi papá estaba, él nos hablaba en español. También él es mayero, pero él nos hablaba en español. Entonces con mi mamá hablábamos maya 24/7 y con mi papá, cuando él estaba, y era diferente la relación con él.
Así nosotros crecimos hablando la lengua. En algún momento comencé a hablar el español. Me comenzó a gustar la literatura, que eran los libros que tenía a mano, y comencé a leer español. Me gustaron siempre los textos literarios. Y pero no caí en la cuenta de que era por mi lengua. Sí, incluso el día de hoy en reuniones, alguna reunión en la que yo me atreva a ir, porque en general no me junto con mucha gente. Ando, como yo le digo a algunos compañeros, soy marginal. O sea, yo miro, yo camino a la orilla del camino, mientras que otros pues van al centro de la carretera, ¿no? Y, y con esto me refiero a la gente pues que participa con las instituciones, que van a aplaudir a los funcionarios, que le hacen, es lo que les gusta hacer, es su forma de vida, piensan que es la forma en que participan también por la cultura. Pero yo no me junto en esos lados. Tengo gente de todos lados, políticos, en instituciones también. Pero que yo vaya a una de esas cosas muy rara vez. Que yo me pare a hablar delante, no. Entonces, ese fenómeno de no hablar con facilidad ante gente, pues de alguna manera siempre lo tengo, siempre es una cosa que yo tengo. Y sí, de niño pasé eso en la escuela, yo troné, o sea, me reprobaron la primera vez. Tuve que estudiar dos veces un curso. ¿Por qué? Pues porque no hablaba, ¿no? Y en realidad, ya lo entendí, no hablaba porque no podía yo hablar el español, ¿no? Pero en general, como cualquier muchacho, cualquier niño de la escuela, creo que me divertí mucho. De mi grupo de muchachos, nos integramos bien, no hubo más problema, más que ese en el salón. Y son cosas que siguen ocurriendo, porque a los niños que crecemos hablando la maya como lengua materna, nos seguimos encontrando en el salón con profesores que solamente hablan español. Y para ellos, pues aprendemos muy lento, ¿no? Pero el problema no es ese. Eh, Pues es una situación que es familiar para muchos, ¿verdad? El haber tenido que aprender de una manera no adecuada, considero, porque en este caso estaríamos hablando de la necesidad de una educación bilingüe, ¿verdad? Pero definitivamente este tipo de, de pensamiento no se logró dar dentro de nuestros pueblos y se sigue dando, ¿verdad? Hoy en día es Ah, lamentable, sí. es lamentable. Bueno, pero de pasar a ser un niño que no, yo me lo imagino como un niño muy observador, ¿verdad? Que quizás no hablaba mucho, pero que observaba, ¿no? Y creo que me gusta mucho la historia de cómo evolucionó y de cómo usted dice que le gusta caminar a la orilla del camino, ¿verdad? En vez de caminar en el centro. Y mientras ha caminado a la orilla del camino, ya lleva también algunas obras publicadas, tiene libros publicados. No sé si nos pudiera platicar un poquito del libro más reciente que haya publicado, cómo nace la idea, de qué se trata. Bueno, rápidamente, te comentaba que trabajé en un periódico. Estudié educación en la Facultad de Educación de la UADY. De ahí, terminando los últimos meses, yo comencé a trabajar en un periódico, El Diario de Yucatán. Trabajé muchos años allá. El tiempo que estuve allá fue lo que me dio estabilidad. Gracias a eso, pues yo pude hacerme de una casita, de un pequeño vehículo que lo he mantenido, ha ido cambiando de cara, pero el principio fue ese trabajo en donde yo hice 16 años. En el periódico yo
En el 94 la información todavía seguía siendo privilegiada. No había todavía el internet así con fuerza como hay hoy, ¿no? Entonces teníamos máquinas, trajeron las máquinas nuevas y demás, pero el editor, el que trabaja y con el teclado, la computadora, maneja información privilegiada. Y es ahí donde yo comencé a ver muchas informaciones de diferentes tipos, diferentes temas, y tenías que elegir qué parte poner en la página. ¿M? Entonces yo comencé a ver, y llegaban cosas de pronto sobre los pueblos, y yo veía, oye, esto es interesante, y veía que no entraba. Y llegaban otras cosas y decía, oye, pero entonces yo comencé a distinguir cosas de ese tipo, ¿no? Y luego comencé a ver que también el periódico tenía una página editorial en donde la gente, pues, sabía onda de la ciudad, opina y mandaba sus textos y demás. Y veía cosas que se publicaban sobre sobre la cultura maya y sobre lo que yo veo, lo que yo he visto, donde yo crecí, y digo, oye, esto yo lo puedo hacer mejor. Entonces, en mis momentos así de trabajo y demás, en un interim, yo tecleo una historia. No lo pienso mucho, todo ocurre espontáneamente. Y comencé a publicar, comencé a mandar a publicar y al director le gustó mucho la idea y me llamó para proponerme títulos y cosas así, ¿no? Pero casi un año, creo, se estuvieron publicando durante todos los domingos salía una columnita que se llamaba Leyendas Mayas y yo lo firmaba. Y esas historias, yo las junté, las reuní. Cuando yo me quité de ahí, yo tenía mi bloque de notas. Y cuando comencé a integrarme en el mundo externo, o sea, ya no en el diario, comencé a buscar y a pasearme alrededor. Pues un amigo que trabajaba, que sigue trabajando, en el CIESAS en este caso, este, me dice, oye, todo eso que has publicado, pues ahí está, lo tengo en mi casa. ¿No quieres publicar un libro? Yo realmente nunca había pensado en un libro, ni era mi idea publicar un libro, pero un libro. Ah, pues al principio dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Es un libro? Bueno, finalmente salió el libro y es un librito de 100 páginas que se llama este, La mujer sin cabeza y otras historias mayas. Ese librito salió bajo el sello del CIESAS en el 2012. En diciembre de 2012 lo presentamos. Pero como te decía, yo no soy un escritor consagrado. Yo me ando buscando la vida como todo el mundo. Pero en el siguiente año, en el 2013, publiqué uno, sobre la historia de un señor que cura un herbolario y escenas de su vida, cómo fue conociendo, cómo fue, eh, y eso se llamó Flor Curativa, la, la medicina, el milagro de la medicina de los mayas. La idea es que las curaciones pues están en las plantas. Y de ahí pues pasaron mucho tiempo. Hasta ahora, entonces, que yo publiqué este 2025 a finales de 2000, no, a principios del 2026, ya hasta me hice bolas. Publiqué uno entonces que ya está más pensado, más, digamos, más meditado, y mi propósito entonces es otro. Yo pienso que hay muchos materiales sobre nuestros pueblos, materiales publicados, materiales en lengua, escritos en nuestra lengua en determinado momento y que todo el mundo habla, el mundo académico habla, lo discute, pero que nosotros no tenemos acceso a esos.
Supongamos que está en internet, supongamos que puedes ir a pedirlo en la biblioteca o lo que sea. Pero hay unos que sí realmente creo que debemos tenerlo a mano. Y con esa idea yo comencé a trabajar en unos textos. Los textos son coloniales, o sea, fue hecho durante un periodo del siglo XVI, principios del XVII. Aquí, por estos rumbos, los libros más preciados son los llamados Chilambalam, los libros del Chilambalán, que son varios Chilambalán. El más famoso es el Chilambalán de Maní, el Chilambalán de Tizimín, pero el más completo y entero, dicen, es el Chilambalán de Chumayel. Este, yo he querido trabajar, estoy trabajando ahí, pero me está costando mucho. Mi idea es traducir, hacer una versión completa del Chilambalán de Chumayel. Ya está hecho, se ha hecho una vez y lo hizo don Antonio Medisbolio, creo que en los 70 salió publicado, si no me equivoco. Y es la única traducción que tenemos del Chilambalán de Chumayel. Entonces yo he leído el texto, yo lo he transcrito también, tengo el texto ya transcrito en maya, ahora el trabajo es traducirlo. Estoy en la tercera parte, cada vez es más difícil avanzar, pero la idea es hacerlo uno para que, pues una traducción es una manera de ver igual el texto y pues yo lo veo diferente, mi propósito es diferente igual. Entonces, en eso estaba cuando yo encontré un espacio ahí, un tema que está dentro. Y dije, oye, pero si esto sacado de aquí, en general, es un material muy interesante que es sobre las historias del pueblo maya antes de los españoles. Y así me dediqué a trabajar sobre eso. Esto resultó de un título que se llama Ocahlay Catunó, supongo que tú puedes ver bien Sí se allá. logra ver ahí. Sí. Ocahlay Catunó es es tamaño carta el documento. Este, yo lo firmo y por primera vez me siento orgulloso porque yo lo firmé con mi editorial, el Chilambalam Editorial. Y la idea pues es hacer alguno más con este sello. Y este libro tiene la idea de que pues que conozcamos un poco más sobre la historia de los fundadores de Chichén, los fundadores de Mayapán, de Uxmal, lo que se contaba, los problemas que hubo en algún momento. En fin, son historias que no conocemos los que vamos a la escuela, porque la historia que conocemos es la de los conquistadores. ¿Quién no conoce a Francisco de Montejo y y lo otro? Pero ¿quién habla, por ejemplo, de los primeros? ¿Quién habla de los Cocom, por ejemplo? ¿Quién habla de los Cupul, de los Xiu, los primeros señores que estuvieron aquí antes y sus logros y sus problemas de hombres, de vecinos entre ellos mismos? Entonces yo pienso que es importante que alguien sepa. Ahora, este trabajo es nuevo, no, alguien lo ha hecho antes, hace casi 90 años, alguien lo hizo y sacó una edición de 150 ejemplares. Este, esta obra fue muy importante ya sabes, tú no sé si, pero esos temas de Maya, esos temas sobre los textos, sobre la literatura, es comidilla de un grupo de intelectuales nada más.
este librito está pensado pues para que cualquier persona, está pensado para el maya hablante, para el maya hablante yucateco, que eventualmente pueda leerlo, pueda aprender cosas de su historia, pueda valorar, pueda enfocarse. Tiene muchos pies de página, lo más simple y lo más claro posible, pues porque es para consumo general, no es académico, aunque puede servir para interesados, para gente de la academia interesada en la historia, porque el texto original está en maya colonial y enfrente tiene la traducción en español y abajo pues los pies de páginas que corresponden. Entonces, esto es lo que yo saqué a finales del 2025. Ahora, mi idea es seguir haciendo estos pequeños trabajos. No es un trabajo de bestseller o para, no, es un trabajo modesto que pienso que eventualmente pueda servir a las generaciones que vienen, que lean, que les interese la historia. Wow, es algo muy interesante el poder saber de su interés porque estas obras o estas historias salgan con la voz de los pueblos, ¿verdad? Es algo muy interesante poder tener la traducción como la que usted ha trabajado de algunos documentos y nos sirve mucho para conocernos a nosotros mismos como pueblos, ¿verdad? En el caso de lo que usted ha escrito, principalmente al pueblo maya. Y la audiencia de Voces del Tiempo está en diferentes lugares. Quienes no se, bueno, ¿dónde podrían conseguir ellos esta última publicación? Sí, eso es un problema, Ujú. porque incluso aquí en la península me han pedido, oye, que esto, pero yo encuentro muy problemático mandar por correo. No lo he hecho, fíjate, tengo que ir a cotizar y luego comprar bolsas y luego porque te piden en los correos una forma de embalar, de envolver para mandar. Y tengo que hacer todo eso. Y cuando yo voy a hacer eso, pues desde luego, pues va a subir el precio. Así como lo tengo, lo estoy dando a 200 pesos. Pero cuando yo lo embale, yo lo envíe, esto me va a subir. Y realmente, pues, comprar un libro es un lujo para muchos. Algunas personas me lo han pedido y yo les he mandado el documento, el PDF. Yo lo que he hecho es, mi idea es que cuando yo coloque termine de colocar estos, que son 150, pensé hacer más, pero siempre quedé en 150 como el anterior, este, de subir en mi página para compartir para todos el documento PDF, para que se descargue y se lea desde cualquier punto. Pero quiero colocar primero los documentos impresos. Vamos a ver, debo retomar el trabajo de andar presentando. Ya lo he presentado en algunos lugares y tengo en mente algunos otros lugares significativos. Lo distribuyo en algunos centros donde se trabaja con niños y demás. Pero también tengo que admitir que no se entiende, hay mucha gente que todavía no entiende mucho el tema. Ojalá que más adelante pueda decir, esto es interesante, ¿no? Pero yo lo entiendo. Mucho tiempo pasé sin que yo lo conociera. Y nadie llega y enseguida se deslumbra con un material que es básico para conocer nuestra cultura. Entonces, quizá más adelante
pueda apreciarse, pueda valorar mejor con el tiempo y con el estudio. Yo pienso que la educación es importante. Mientras más estudiemos nuestra cultura, mientras más la conozcamos, más vamos a apreciar y vamos a buscar conocer más sobre ella. Pero mientras tanto, creo que nos hace falta caminar. Es correcto. Entre más estudiemos, nos damos cuenta del valor de nuestra historia, ¿verdad? Pero lamentablemente no siempre es lo que todos buscamos en un mundo moderno, ¿verdad? Muchos estamos buscando el progreso y la superación y a veces nos topamos con ideas en que el abrazar nuestra historia es algo del pasado, es algo que no nos sirve, pero ignoramos el beneficio, ¿verdad?, de conocernos a nosotros mismos como pueblos de manera histórica. Em, yo espero que esas 150 copias se logren colocar pronto y que lleguemos a una realidad en la que estos temas lleguen a interesar mucho más, em, porque realmente tienen un valor, pero un valor para los pueblos. En el caso suyo, un maya hablante desde que nació y desde ser pequeño, el poder acceder a estos libros con una mente ya de estilo periodística, pero también una mente que ha estudiado sobre la educación y temas de filosofía también, y el haber sido criado dentro de lo que podríamos llamar la filosofía maya, ¿verdad? Yo creo que es un valor que es muy, muy amplio. La otra pregunta que a mí Ajá. me gustaría hacer es si, por ejemplo, hay alguna frase en maya que nos quisiera compartir, que, que sea como una frase que se escucha mucho en las comunidades y que sea de difícil traducción al español o que simplemente lleve intrínseco el pensamiento maya. Por ejemplo, en el idioma quiché, que es el idioma de mis ancestros, para decir cómo estás, se dice lautz awach o lautz wachla, depende de con quién está hablando uno. Y la traducción literal es cómo está tu cara o cómo se mira tu cara. Entonces, así preguntamos es para cómo está uno. Y lo que los abuelos me han explicado a mí es que aunque uno no lo quiera, como uno se siente, se muestra en la cara. O sea, dicen ellos, tu alma está en tu cara, está en tus ojos. Entonces es una pregunta como retórica, ¿verdad? De cómo está tu cara. O sea, cómo te sentís adentro, así está tu cara. Entonces eso, por ejemplo, si hubiera alguna frase como esa en maya que nos pudiera compartir si no hay alguna otra cuestión. Aquí el saludo más común es a primera vista. Decimos Bish Abel. Son tres palabras. Ujú. Bish Abel. Y Bish Abel. ese Bel es el Ujú. camino. Cuando Mm. decimos Bish Abel, literal, decimos cómo está tu camino. Mientras que Ah, ustedes dicen cómo está tu cara, ¿no? ujú. Bish Abel pues es una frase que usamos mucho y que hoy es lo primero que aprenden los que comiencen a estudiar la lengua maya, que no saben la lengua y la quieren conocer. Es Bish Abel, ¿cómo estás? Otra palabra o una palabra que a mí, hay muchas palabras. Una que no me gusta es la forma en que nos llamamos, que hay un grupo de gente que así lo dice y está bien, pero yo lo oigo y digo, esa palabra no, dice más igual. Esa palabra más igual, con eso quieres decir que eres un hombre nativo, un hombre originario de aquí, de esta tierra. Pero
por lo que yo he leído en contextos, no definiciones, lo que yo he leído en los textos del uso que le da esa palabra, este, más igual aparece como un esclavo. Entonces dice algo así como dicen los señores blancos, ¿no? Este, necesitamos buscar a esa gente para esclavizar. Es la idea, esa es la idea, pero la palabra que usan es más igual, hacerlos más igual, para indicar esclavizar. Desde que yo leí esa expresión en un documento colonial, en un documento en lengua maya colonial, yo dije, pues sí, realmente hay gente que dice más, dice, tener más igual, y yo soy incluso el tono que soy un pobre más igual, o sea, soy un pobre diablo, ¿no? De modo que oír que gente que dice, sea, es que con orgullo soy más igual, quizá por esos rumbos, ¿no? Lo que más se usa en estos contextos es Maya Winnick. Ese Maya Winnick es el Winnick, el hombre Maya, Maya Winnick. Y ese Maya Winnick aparece en los textos coloniales, así lo decimos, aunque luego vienen los estudiosos y dice, no hay mayas, es un nombre impuesto, es un nombre, comienza la discusión, ¿no? Pero es un hecho que aparece en los textos. Ahora, ¿en qué momento comenzaron a llamarse mayas según esta gente de nuestra península? Pues en algún momento en los conflictos que hubo entre Chichén Itzá y Mayapán, cuando fue destruido Mayapán por Chichén Itzá y por Uxmal y por sus aliados, Izamal, cuando destruyeron en venganza Mayapán, porque Mayapán había atacado, había comenzado el problema. Cuando ellos se vengaron al final, después de muchos años, y destruyeron, no dejaron piedra sobre piedra, toda la gente que vivía ahí, de diferentes grupos, de diferentes linajes, familias, salieron llevándose todas sus cosas y se fueron a instalar a otras partes. Y se dice que esta gente en algún momento pues comenzó, su orgullo era que provenían de Mayapam. Y entonces decían, yo soy maya, o sea, soy de Mayapam. Y Mayapán está formado por dos palabras, Maya y Pan. Así que tiene mucho sentido cuando dicen que es Maya Winnick, es un hombre venido de Mayapán y eso lo hace importante. Pero a la larga, Maya Winnick comenzó a aplicarse a cualquier hombre pues de la región. Claro, los académicos se encargaron luego de llevarlo hasta allá y entonces es Maya Quiché, Maya Tojolobal, como tú decías al principio. Pero creo que es necesario estudiar y para poder notar esas cosas y de alguna manera pues hacer algo para darlos a conocer. Son lecturas diferentes que hacemos de los textos coloniales. Bien, entonces, más igual no es una palabra que me represente, como dicen algunos. Mm, Bueno, muchas gracias por compartir esas palabras y frases que nos pueden dar a nosotros que no hablamos el maya, el poder entender un poquito de esa filosofía y de esa percepción del mundo. ¿Y cuál sería su mensaje, maestro, para las generaciones nuevas? Como habíamos hablado ya hoy oficialmente, ¿verdad? De ese Maya Winik, se ha multiplicado a varios grupos que en Guatemala se identifican 22,
En México tengo entendido que son 8. ¿Qué sería el mensaje para los pueblos que hoy se identifican como maya? Maya Quiché, Maya Cachiquel, Maya Tzutujil, sobre todo generaciones nuevas. Bueno, yo digo que, por ejemplo, este libro se llama Ukahlay Katuno. Yo lo entiendo como la memoria de los Atún. Este, creo que lo principal es la memoria, es guardar, mantener prendido el fuego de la memoria, porque la memoria es todo. La memoria, eso es vida de mi pueblo, es vida de mi familia, es vida mía. A veces yo pienso en esto cuando estoy hablando y de pronto se me desaparece una palabra, ¿no? Por alguna razón, mis neuronas fallaron y digo, ese vacío que se crea, ese nada que hay. Qué terrible cuando ocurra eso, ¿no? Si en algún momento de pronto mi pueblo deja de existir como eso, se borra. Creo que la memoria, el kahlay, el kaasá, como decimos también, este, no permaneciera. Creo que hablar la lengua, estudiarla, fomentarla, difundirla, es una manera de conservar nuestro pueblo y que la memoria de nuestro pueblo se conserve siempre. Muchas gracias por ese mensaje que nos invita a conservar la memoria, a seguir vivos, a seguir existiendo, a seguir abrazando lo que somos. A toda nuestra audiencia, invitados a poder llegar a la página del Chilam Balam y también al Politicón, es Maya Politicón, y adquirir los libros si está dentro de sus posibilidades y se encuentran por el área de Mérida. Muchísimas gracias al profesor por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una experiencia grata poderlo tener en Voces del Tiempo, ahora que ya es una voz del tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, a menos que quisiera agregar algo más, estamos cerrando este episodio y nos veríamos para una siguiente ocasión. A ti, Iracema, muchas gracias. Estás haciendo un buen trabajo. Sigue con eso. Un saludo para todos. Estoy contento de estar acá con ustedes y conversando con Iracema. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.